Buenas tardes a todos. En primer lugar, no cabe más que agradeceros que os hayáis decidido asistir a esta sesión. Somos conscientes de que esta no es la mejor hora para asistir a una sesión de este estilo, por muy interesante que sea, y esta realmente será interesante. Me dicen que no se oye bien. En la sesión anterior nos han hablado respecto de la identificación del mapa de riesgos o mapa de peligros en general y en el contexto del sector público. Una vez realizada esa identificación, al menos de aquellos que sí pueden ser identificables, ya hemos visto esta mañana que no todo puede ser considerado, se ha pensado, como secuencia lógica para abordar la gestión de los riesgos, que convenía identificar las herramientas de prevención. De eso trata esta sesión, de conocer las herramientas que permitan evitar errores e irregularidades en el sector público. Fijaros que estamos hablando de dos conceptos diferentes, pero que en definitiva producen efectos similares, es decir, ambos afectan a la gestión del dinero público. El primero, errores, digamos que se genera involuntariamente y requerirá unas herramientas de prevención adecuadas a la posibilidad y a la probabilidad de que se cometa un error por parte de los que intervengan en el proceso. El segundo, irregularidades, ya es algo más complejo. Y a todos nos vienen a la cabeza términos como corrupción, fraude, delito, proyección indebida. Desgraciadamente, últimamente se conocen demasiados casos que son noticia constante y que por su proliferación se han convertido en uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Políticos, empresarios, funcionarios, directivos, empleados aparecen implicados en irregularidades de todo tipo. No es un concepto que se genere, a diferencia de los errores, de forma involuntaria. Al revés, en general hace falta ser proactivo y también en general hace falta la participación de dos o más personas que actúen de forma coordinada y que se esforzarán en que no sean conocidas. Consiguientemente, la prevención de estas irregularidades requerirá unas herramientas, digamos que reforzadas, diferentes de las destinadas a atajar meros errores, por cuanto la complejidad de las situaciones en que se pueden producir será muy superior. En fin, sean actos voluntarios o involuntarios, lo que es cierto es que deben ser prevenidos y, si no, detectados para poder conseguir que el bien público no se vea afectado. Y, en el fondo, contribuir a que podamos contar con un sector público competitivo y eficiente, con lo que ello conlleva en la economía en general y en la confianza de los ciudadanos. Los auditores estamos familiarizados a tratar con estos conceptos y nuestros programas de auditoría se diseñan teniendo siempre en cuenta la posibilidad de existencia de alguno de ellos, a partir de los riesgos identificados para poder detectarlos oportunamente y evaluar si, en caso de existir, sus efectos afectan de alguna forma a la imagen fiel de los estados financieros. En el sector público, por lo comentado antes, estos procesos de prevención y detección son más importantes si cabe, porque nos afectan a todos. Contamos hoy con tres profesionales con distintas experiencias que nos explicarán su visión de las herramientas de prevención y nos ayudarán a ubicarlas adecuadamente. Ellos nos aportarán los puntos de vista de los profesionales que controlan, formando parte del sector público, órganos de control externo, o ICEX ahora, por lo visto, de los auditores que, formando parte del sector privado, colaboran activamente con el sector público, y de los consultores que asesoran a empresas y entidades en materia de gobernanza y gestión de riesgo. Procedo a presentároslo y os explico brevemente su experiencia para que los conozcáis un poco mejor. A mi izquierda, Miguel Olivas, es licenciado en Ciencias Políticas Económicas y Comerciales por la Universidad de Valencia, es auditor inscrito en el ROAC, el Censor Jurado de Cuentas, tiene 37 años de experiencia en auditoría de cuentas, de los que los últimos 27 ha ejercido y ejerce como auditor de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Es miembro de la Comisión de Normas Técnicas de FIASEP, Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público. Ha participado en numerosos cursos nacionales e internacionales relacionados con la contabilidad y la auditoría y tiene además una amplia experiencia docente universitaria, destacando sus actuaciones como profesor en el Máster de Gestión Económico-Financiera de la Generalitat Valenciana en la Universidad Politécnica de Valencia y profesor del Máster de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión en la Universidad de Valencia. Un poco más allá, a la izquierda de todo, está Joan Camps, es licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales y licenciado en Derecho.
Es auditor, también censor jurado de cuentas inscrito en el ROAC. Tiene 40 años de experiencia como auditor y consultor, siendo socio fundador de Uniaudit Oliver y Camps y miembro del consejo directivo del Grup B. Es miembro de la Comisión de Auditoría del Sector Público del Col·legi y fue miembro del consejo directivo del Instituto de Censores de Cuentas de España. A lo largo de su carrera se ha especializado en la auditoría de cuentas y otros trabajos de fiscalización de entidades y empresas del sector público, habiendo colaborado con órganos de control interno y externo de las administraciones estatal, autonómica y local. Y entre los dos, Albert Lladó es socio de Auren Consulting, donde es director del área de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento. Socio fundador del capítulo de ISACA Barcelona, Asociación Profesional Internacional sin ánimo de lucro, de Gobernanza, Riesgos, Seguridad y Auditoría de los Sistemas de Información, en la que en la actualidad es vocal de estrategia. Es ingeniero de telecomunicaciones, MBA en Estados Unidos y máster universitario en Dirección Internacional y Gestión de la Innovación Tecnológica. Tiene la certificación CISA, auditor de sistemas de información, y es lead auditor de la ISO 22301, por continuidad de negocio, y de la 27001, seguridad de la información. Tiene más de 25 años de experiencia profesional, destacando su experiencia como asesor a consejos de administración sobre riesgos y tecnología. Asimismo, posee amplia experiencia en la impartición de cursos, ponencias y seminarios en colegios profesionales, instituciones, universidades y escuelas de negocios. Como podéis apreciar, contamos con un elenco con gran experiencia y prestigio, que seguro no nos van a defraudar en sus exposiciones. Al finalizar sus intervenciones, si disponemos de tiempo, procederemos a abrir un turno de preguntas para que podáis formular las cuestiones que consideréis oportunas. Entonces, sin más dilación, Miguel. Sí, buenas tardes, buena tarde. Esas caras las quiero un poquito más animadas para que yo me anime. Ha sido culpa mía. Bien, en primer lugar agradecer al Col·legi, a Xavier Cardona, que fue el que me llamó y enseguida dije que sí. El título no sabía muy bien cómo lo iba a afrontar, pero bueno, aquí en estas transparencias, que quizá puedan parecer demasiadas, aunque iré rápido, he tratado de exponeros, estamos todos en el mismo, somos auditores, sabemos lo que es una marca, lo que es un file, archivo, etcétera, etcétera. Sabemos lo que es planificación, ejecución, no hay que explicárselo a nadie. Con lo cual, pues, en ese sentido, creo que nos vamos a entender todos bastante bien. Yo pertenezco a un OCEX, ICEX es ahora con el Tribunal de Cuentas, por aquello de las normas de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Las nuevas ISAI-ES, que es complicado a veces enunciarlas, ¿no? Y yo me voy a limitar a exponeros lo que es mi experiencia de todos estos años, ¿eh? No sé si alguna cosa la iba a decir y no la voy a decir porque dicen que esto se graba. Y ayer me dijo el síndico mayor que iba en representación de la sindicatura, con lo cual, pues lo mismo, en fin, tengo algunas, aunque no lo suelo hacer, pero bueno. Este de alguna forma es el guión que tengo para presentaros unas cuestiones previas de cultura general del sector público, que todos seguro que lo sabéis de sobra. Las herramientas de prevención me ha tenido al título. Para mí son esas dos, las que yo o las que nosotros utilizamos. Y el punto 3, donde me voy a extender más, un poco lo que es el objeto de la ponencia, la efectividad de esas herramientas de prevención. Y por último, bueno, unas conclusiones muy esquemáticas, concisas, concretas y claras, cómo deberían ser los informes de los OCEX, que no lo son. Perdón, síndic mayor. Bien, cuestiones previas. Composición del sector público y normativa contable. Me voy a ceñir a mi comunidad autónoma, que es la de la Generalitat de Cataluña, la de Baleares, la de Asturias, es decir, básicamente se puede extrapolar al Estado, ¿no? A la Administración del Estado. Porque va a servir de base para decir qué es lo que hacemos en el control externo, qué hace el control interno y qué tipo de informes o qué tipo de auditorías, fiscalizaciones. A mí me costó entrar en la palabra fiscalización, venía del sector privado, venía de Pricewaterhouse y hace mucho tiempo,
Y eso de fiscalización no sabía lo que era, como tampoco sabía lo que era un oficio, ni esas cosas. En el sector público, cuando yo les hablé de devengo, tampoco sabían lo que eran. Y es una cosa que no llegué a entender nunca, y todavía en la intervención general a dos auditores nos dicen, vosotros los de la privada, y llevo 27 años en la sindicatura. No sé si es todo por el tema del devengo o por, o por las obligaciones no reconocidas que no se contabilizan, no sé muy bien por qué. Bien, Administración General, empresas y fundaciones públicas, entidades locales y universidades públicas. Simplificado, ¿vale? No está el tema de seguridad social, a nosotros no nos afecta, lo ha dicho antes el compañero Joan. Nosotros, el Servicio Valenciano de Salud ha ido pegando vaivenes y ahora ¿dónde está? Para evitarse problemas, es su programa presupuestario más, con un interventor delegado en la Consellería de Sanidad, y son los hospitales, los directores económicos, los que gestionan el dinero. Punto. Si hay que comprar un aparato de alta tecnología, se compra. Se da la factura, si se puede... bueno. Y vamos a decir, se guarda. No voy a decir ya en qué cajón, porque ahora resulta que parece ser que hay un cajón legal y uno ilegal. Pero bueno, tal como están las cosas, se guardan. Antes la interventora general de la Generalitat ha hablado del registro de facturas, y eso es estupendo, iba a decir una palabrota. Es estupendo, pero después lo que hay que hacer con esas facturas es gestionarlas, ver cuándo han llegado, poner fecha de nacimiento de obligación, si hay intereses de demora, etcétera, etcétera. Pero que está bien que todas confluyan a un mismo sitio, eso está perfecto. Normativa contable. Cada cosa que he dicho antes tiene un plan. Me voy a ceñir al nuestro. Cuenta de la Administración, entidades autónomas, es decir, la cuenta del Gobierno, el presupuesto de la Generalitat Valenciana, el presupuesto de la Generalitat de Cataluña. Plan General de la Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, año 2002. ¿Cómo piensan en la Generalitat de Cataluña, que han estado 8 años teniendo el marco del Estado de 6 de mayo del 94, que hayan tardado 8 años para tener una normativa contable? ¿Los auditores qué somos? Los auditores estamos auditando de acuerdo con qué, con normativa contable y en los OCEX la parte de cumplimiento de legalidad. Es lo que se llama la auditoría de regularidad, o que se llamaba, ahora se llama, no sé ya cómo se llama. Ahora vamos a tener la auditoría, según la ISAI es 200, la auditoría que nos permita una seguridad razonable. Y para eso tenemos que gestionar los riesgos, el RIN, el riesgo de inmovilización material, y estamos haciendo cursos nosotros para enterarnos primero nosotros. Pero es lo que cuando yo estaba en PRAI se llamaba el Key Control. Los auditores no revisamos toda la contabilidad, porque si no, si ya no es negocio, sería menos. ¿Qué hacemos? Gestión de riesgos. Y antes se llamaba de otra manera y ahora se llama de esta, pero es al final lo mismo. Es mi opinión, entiendo. Bien, pues ese Plan General de Contabilidad Pública del 2002 es un copia y pega. Se conoce que el que tenía que copiar y pegar no sabía bien el botón derecho o el botón izquierdo, igual que el del Estado del 94. Y me diréis, ¿y qué hacía la Generalitat? ¿Qué normas había? Unas del 86, donde te decían que era una... Yo no lo sabía cuando llegué, obviamente, que era un A, que era un D, que era un OK, que era un OT, que era un T, que era un P, y cuándo se contabilizaban las cosas. Había un balance y una cuenta de resultados que era meramente una aplicación informática que te transformaba la partida única y simple de la contabilidad administrativa en la partida doble. Pero esa era una cosa residual, ni lo mirábamos porque no valía absolutamente para nada. Este sí, porque está basado en el del Estado, donde te habla de una contabilidad patrimonial, con normas de registro, con normas de valoración, normas de registro que sirven para cuando se registran las cosas, cosas que no valen cuando no se registran, obviamente. Las empresas públicas, el Plan General de Contabilidad Privado, que ya todos sabemos que es del 2007, las fundaciones públicas, el de entidades sin fines de lucro, con las modificaciones que ha habido, las universidades públicas, el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, y las entidades locales, las instrucciones de contabilidad local, que como sabéis eran las de 2004 y ahora están a partir de 1 de enero de 2015. Después haré mi breve comentario sobre las entidades locales. Bien, esto todos lo sabíamos, pero bueno, para que entremos un poco en el tema. Y todo eso son riesgos, y todo eso está revisado. Y ahora veremos por quién y cuántas veces. Y pasa todo lo que pasa. A mí algún alumno cuando me pregunta, oye, o gente de la calle, ¿no os habéis enterado? Digo, es que no, mis respuestas a veces son modestas, es decir, y si no hubiéramos estado, no se me ocurre otra cosa. No se me ocurre otra cosa.
Por tanto, las herramientas de prevención, desde mi punto de vista, control externo, el mío, y control interno, que antes también se ha comentado. Después miraremos a ver si son efectivas. Las herramientas de prevención, el control externo, voy a empezar por el control externo, auditoría pública / fiscalización. Como he dicho anteriormente, lo único que se le añade es la palabra de control de legalidad o control de la normativa, como se quiera llamar, y otros encargos. Lo que es la Generalitat Valenciana, a diferencia de la Cámara de Contos, que para mí siempre ha sido un ejemplo, primero porque sus informes son bastante más pequeños que los del resto de los OCEX y más claros, sí que tienen bastantes peticiones del Parlamento. Nosotros solamente hemos tenido una petición del Parlamento, que fue hace un par de años, sobre las ayudas, creo que ha salido en la prensa, no sé si estáis al tanto, sobre las ayudas a una organización no gubernamental en la que cierto conseller pues, está pendiente de cumplir 7 años de cárcel con una serie de directivos. Petición que vino del propio conseller para la sindicatura de Contes. Podíamos entablar aquí uno y decir, oye, ¿y cómo es que pide algo que sabe que le va a salir mal? Pues a lo mejor pensaba que le iba a salir bien, que sería la duda que entra siempre. Pero es el único encargo que hemos tenido de fuera del Parlamento. Lo demás, que son las auditorías que efectuamos todos los años. Cuenta general de la Generalitat. Esto cada persona, o los que estáis en la Generalitat de Cataluña o de Baleares, pues lo podéis acomodar a la vuestra, de Asturias, ¿no, Antonio? Cuenta anual de la Administración, la cuenta del Gobierno, la liquidación del presupuesto, lo que aprueban las Cortes Valencianas, es por tanto el documento de gestión de la Generalitat Valenciana. ¿Se revisa? Sí, ahora lo miraremos. Entidades autónomas de carácter administrativo, las entidades autónomas de carácter mercantil o financiero, las empresas públicas y otros entes y fundaciones públicas de la Generalitat. Esto está sacado del informe nuestro del año 2013. Nosotros vamos a año vencido, pero somos bastante... Es decir, ahora estamos haciendo el 14, con lo cual vamos bastante cogidos. No se hizo lo mismo, no se está Olayo, que el Tribunal de Cuentas, que se va poniendo al día, pero va con un poquito de retraso. Universidades públicas, que tenemos 5, y cámaras de comercio, que tenemos 6. Y de todo esto, obligación institucional de auditarse por los OCEX, por el Tribunal de Cuentas del Estado y por las intervenciones generales. Esto es mi ley de finanzas, mi ley de Hacienda. El Tribunal de Cuentas, ¿por qué? Porque es el alto órgano y puede ir donde quiera, como quiere y cuando quiera. Lo que dice Olayo, que a veces no salen del despacho. Creo que los de fiscalización sí que salen de vez en cuando. Los OCEX, Tribunal de Cuentas y la intervención general. Este señor que se da casi soy yo, ¿no? Poco pelo. Es decir, ¿una entidad cuántas veces podría ser auditada en un ejercicio económico por los auditores distintos? Os lo dejo a vosotros. Sociedades mercantiles. Órgano de control externo, Tribunal de Cuentas del Estado, intervenciones generales y por auditores inscritos en el ROAC. Por auditores inscritos en el ROAC, normalmente por medio de la intervención general, que tiene un contrato marco de planes de auditoría, pero de tal forma que, al menos, el informe que firma el auditor socio del ROAC, que no ya el interventor, porque si no el registro mercantil no lo aceptaría, va al registro mercantil si tiene que cumplir con la obligación, cumple los requisitos de la ley de auditoría de cuentas, de la ley de auditoría de cuentas. Pero vamos, ahí también hay un pupurri. Ya llevamos 2 auditorías, las de la intervención, el Tribunal de Cuentas, que no suele ir porque suele coordinarse, y los de la intervención general. Después tendríamos que mirar los tiempos. ¿Os coordináis? Ya después daré mi opinión al respecto. Las fundaciones públicas, exactamente lo mismo. Fundaciones públicas que cumplan determinados requisitos, ROAC, tribunal, pam, 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 pam. Cámaras de comercio, ahora cambia la ley nuestra, pero tenemos potestad para seguir, no hay recurso cameral, pero tenemos potestad para las ayudas, etcétera, etcétera. Tenemos obligación de hacer informes anuales. Otra cosa son los alcances, palabra que todos entendéis. No es lo mismo una opinión de auditoría, o sea, seguridad razonable, que decir, he visto esto y esto, y opino sobre esto, porque no puedo opinar sobre el otro. ¿Por qué? Porque no tengo ni personal ni tiempo. Y las universidades públicas, que en la Comunidad Valenciana tenemos 5. Entidades locales. Os he dicho que iba a comentar algo sobre las entidades locales. Y voy a hacer una lanza a favor de las mismas. Ahora, los últimos trabajos que hemos tenido con ellos, o hemos hecho auditorías limitadas, completas, de seguridad razonable, como se quiera llamar, los interventores
que a veces son habilitados nacionales y otras veces no, no tienen tiempo de ejercer las funciones de control interno que después meramente... ¿Por qué? Porque tienen que hacer ahora tal número de informes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con estabilidad, regla del gasto, que no saben muchas veces ni cómo se... tal. Hay un montón de consultas a cosital. ¿Por qué? Porque no se aclaran. No tienen tiempo de hacer la fiscalización previa, la auditoría, el control financiero por medio de la auditoría pública. ¿Por qué? Porque no pueden. Y por tanto, se limitan muchas veces ya a informar. Y se hacen pocas auditorías. Hablo por nosotros, ahora más, y menos en la Generalitat Valenciana, pero en otros OCEPs, quizá Navarra, que es una comunidad más pequeña, pues hacen repetitivas. Pero nosotros podemos hacer un ayuntamiento y no podemos volver a lo mejor en 5 años, o 6, o 7, o nunca. ¿Cuál es una herramienta de prevención que después mencionaré? Seguimiento de las recomendaciones. Si no, si el fiscalizado auditado sabe que digo 2 titulares de prensa según sea el periódico, que a lo mejor la misma conclusión, uno te la pone negativa y otro positiva, eso ya depende de la ideología del periódico. Sabe que va a pasar el alcalde o el interventor o el secretario o la secretaria, lo va a pasar mal un día, porque antes los titulares duraban 2, pero ahora ya hay otras cosas de más interés, con lo cual te duran 2. Seguimiento de recomendaciones. Sí, le pide el síndico mayor una carta que nos digan. Y las cosas que se dicen por escrito y después no se verifican, si yo fuera gestor, pondría ahí las maravillas del mundo. ¿Y qué hacemos? Informes de auditoría de regularidad. La SISAI que es todo lo que estamos haciendo ahora, que como he dicho anteriormente, es decir, ya estaba el enfoque de auditoría. De la cuenta anual, de las entidades autónomas, las entidades públicas, formas de sociedad mercantil, otras formas de entidades públicas, fundaciones públicas, servicios de asistencia sanitaria, que ahora están incluidos en la cuenta del gobierno, en la cuenta del presupuesto, entidades locales, universidades públicas y cámaras de comercio. Todos los años los alcances son diferentes. Y aparte, que es lo que estamos haciendo ahora, que nos da, digamos, un valor añadido, y lo que yo estoy haciendo realmente parte de estas auditorías operativas. Un presupuesto que te dice, ¿cuándo te has gastado? Sí, ¿dónde está? En el capítulo 6, 100 euros. ¿En qué concepto? ¿En qué subconcepto? Pero ¿cómo te lo has gastado? Son los anglosajones, pero sí que nosotros todavía no tenemos el tema de la contabilidad resuelto, del aspecto económico-financiero. Los anglosajones sí. Por tanto, se dedican a hacer estas cosas, que son las interesantes para el ciudadano y son las que sacan provecho y valor añadido en nuestros trabajos. Auditoría operativa y de sistemas de información. Sistemas de información, normalmente subcontratamos auditores privados, sobre todo en el tema de tecnologías de la información. Fondo de compensación interterritorial, regularidad, contabilidad electorales. Ahora, es el único informe donde las Cortes Valencianas votan siempre a favor. ¿Por qué? Porque son los dineritos y ya han recibido un anticipo. Ha mejorado algo el control de las contabilidades electorales, pero no se puede mandar una fotografía del señor X, del partido X, que está a nivel municipal y a nivel autonómico. ¿Qué parte le toca a cada una de las contabilidades electorales? ¿O se manda 2 veces? ¿Me seguís? La contabilidad municipal es competencia del Estado, del Tribunal de Cuentas. La contabilidad autonómica nuestra. Y tenemos que dar el informe en un mes. ¿Por qué? Para cobrar el escaño. Casi siempre salen positivos. Algún eurito a lo mejor de alguna cosa que no está. ¿Quiénes son nuestros clientes? Las Cortes Valencianas. ¿Y va el síndic mayor? Sí. ¿Y lo explica? Sí. ¿Y le ponen de vuelta y media? Sí. Unos diciendo que es todo está estupendo, leyéndose las salvedades y las conclusiones, lo cual no se entiende, del gobierno, obviamente, y la oposición dice que el síndico no se entera de nada y que tiene que hacer más trabajo. Y que para qué servimos, porque fulanito se llevó tanto dinero, etcétera, etcétera. Y aparte va al Tribunal de Cuentas, al fiscal del Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Cuentas. Control interno. El Estado, función interventora, control financiero, la auditoría pública, comunidades autónomas, como veis, exactamente lo mismo, se copian unos a otros, o pues nosotros copiamos. Administración local, función interventora, control financiero y control de eficacia. Voy rápido porque todos lo conocemos. Comunidades autónomas, control interno. ¿Quién es el responsable del control interno de estas entidades? Yo me pregunto.
Cuando me llaman a mi sindicatura de cuentas o llaman a mi gente porque estamos haciendo la auditoría de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿por qué no llaman al interventor general o sus viceinterventores, que son los responsables de la contabilidad y el control interno? Y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, sociedad mercantil 100%, es de la Generalitat Valenciana, que es socio único y es el responsable de su contabilidad, de su gestión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me llaman a mí? Cuenta de la Administración, entidades autónomas, empresas públicas, fundaciones públicas y universidades públicas, ¿vale? Entidades mercantiles de contabilidad patrimonial, pero que tienen que tener también su paraguas de control interno. ¿Quién hace estas revisiones? Por ley de Hacienda, la Intervención General de la Generalitat tiene que efectuar obligatoriamente auditoría de todas estas entidades. ¿Cómo lo hace? Siempre subcontratando con empresas privadas de auditoría mediante un concurso público, que después en mis conclusiones indicaré algunos matices. Por tanto, intervención, control interno, nosotros, control externo y Tribunal de Cuentas si quisiera. Función interventora de las entidades locales. Intervención crítica o previa, intervención formal de la ordenación del pago, intervención material del pago, intervención y comprobación material de las inversiones y aplicación de las subvenciones, reparos y discrepancias. Y después también me detendré un minuto. Reparos y discrepancias por parte de los funcionarios habilitados, interventores, etc. Entidades locales, control financiero, mediante el procedimiento de auditoría, de normas de auditoría del sector público. Fijaros todo lo que tienen que hacer. Y encima, control de eficacia. Alguien, un chinito, digo yo, los chinitos, no lo sé, que viniera y dijera esto, dijo, pues tenéis un montón de cosas, y todo esto se hace, y todo esto tal, y todo esto es efectivo, y a vosotros no necesitáis ni peligros, ni riesgos, ni nada, esto debe ir como la seda. Y después miraremos pues, que hay mucha cosa, pero poca efectividad. Y ya voy a entrar en esto. Y todos estos controles, son preguntas que me hice yo al preparar esto, y todos estos controles, Miguel, no son herramientas de prevención, Miguel soy yo. Sí, pero los auditores externos siempre o casi siempre actúan a posteriori. Esto no lo dice la gente. Una ventaja, ¿no? Oye, dame tal factura, dame tal papel, dame tal... Oye, es que claro, vosotros siempre venís, también lo dirán a vosotros, ¿no? Cuando vais a una empresa. Vais en el febrero, cuando ya han cerrado, marzo, oye, es que es muy fácil para vosotros, ¿no? Aparte de la típica pregunta, bienvenidos y cuándo os vais, ¿no? Que es la típica pregunta que siempre hacen a los auditores. Por tanto, la prevención es al menos discutible. Pero ojo, nuestros informes contienen conclusiones y recomendaciones que detallan los hechos encontrados y las medidas para su solución y mejora. Pueden ser largos, no lo discuto. Pueden ser a veces poco claros, tampoco lo discuto. Pero se dicen las cosas. La verdad que hay veces que te lees una conclusión y dices, coño, si yo mismo no la entiendo, pues... Y dado que nuestras auditorías, como os he explicado anteriormente, son recurrentes, cada año deben servir para que la entidad auditada haga caso e implemente conclusiones y recomendaciones. Ojo, no recomendamos que se cumpla la ley, eso es una recomendación que no debe ser. Pero si ponemos una salvedad como la copa de un pino en tema de contratación, subvenciones, personal, en la revisión del cumplimiento de la legalidad, en las 3 primeras hojas, pues la entidad o su jefe, que no sé quién es, haga que se cumpla. Porque si no... Y las recomendaciones son recomendaciones para la mejora de la gestión de los fondos públicos del sector público valenciano, que es lo que pone mi ley de sindicatura de Comptes del año 85, hace 29 años. Y si no, estamos todos perdiendo el tiempo. Y parece ser que sí, porque a la vista de los hechos que salen, pues... Bien, no, recurrentes con las excepciones, y ahí lo pongo, no suele ser el caso de las entidades locales, por las causas que he dicho antes. No podemos hacer auditorías, tal como se llaman ahora según la ISAIES 200,
no podemos hacer auditorías de seguridad razonable porque no llegamos a todo de acuerdo si aplicamos todos los procedimientos. Tenemos que hacer el enfoque del riesgo, etcétera, etcétera. Tal como digo ahí, análisis y evaluación. ¿Y por qué? ¿Cuáles podrían ser las cosas que esto suceda? Es decir, de que no se nos tenga en cuenta, que no nos hagan caso o suficiente caso. Y esto es lo que yo pienso. Informes no vinculantes. Esto es lo que decía el señor Toni Cantó, de UPyD, no sé si sigue o no, en la Comunidad Valenciana, diciendo que la sindicatura fuera porque sus informes no son vinculantes. No sé si fue el argumento de Castilla-La Mancha, porque Miguel Ángel no está ahora, para suprimirlo. Pero dicen, como no son vinculantes, ¿para qué sirven? Temporalidad del efecto mediático. Titulares de prensa. Antes era más. Me acuerdo que el primer informe de la sindicatura del año 86, yo entré en el año 86, de la cuenta del gobierno, se montó una rueda de prensa del Partido Popular, entonces en la oposición, para pedir la dimisión del presidente Lerma por el informe de la sindicatura, era el primero, y un escándalo. Todo eso ha ido bajando y ahora es un día, el día siguiente. Pasa ese día y el gestor ya... Y si coincide con Navidad o Semana Santa, pues mucho mejor. Poco interés en los órganos directivos de las entidades públicas. He puesto poco interés siendo muy optimista. Escasa coordinación entre las entidades que conforman la entidad pública. ¿Quién manda? ¿Quién es el responsable? ¿Quién dice contabilízame esto aquí? ¿Cómo contabilizas un edificio que está escrito? Dímelo, no le preguntes al técnico de la sindicatura. No sé, coordíname, hazme algo. ¿Y por qué? No suele pasar nada. Y pongo ahí esta de la justicia, no solía pasar nada. Ahora parece ser que los tribunales están un poco ya más activos. Nuestros informes contienen conclusiones y recomendaciones que intentan prevenir, y para estos son nuestros riesgos. Me decís, defíneme cada nombre, lo tenemos ya hecho en una guía. Responsabilidad administrativa, infracción, abuso, corrupción, delito, irregularidad, responsabilidad contable, fraude, deficiencias, incidencias, incorrección, error. Los tendremos que calificar. Y cada uno de ellos responde a una tipología, a una ley, la ley de transparencia, la ley de buen gobierno, la ley de la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos. Que en el año 2014, esto es del informe del año pasado nuestro, o sea, 2013, que estemos en estas tesituras, hablo de mi comunidad, yo no sé las otras. No es posible verificar el inmovilizado del balance, 19.000 millones de euros. A mí me enseñaron en la facultad, y a veces yo lo enseño, que activo menos pasivo es igual a neto, ¿no? ¿Es así? ¿O me estoy equivocando? Sí. Si resulta que del activo los 19.000 millones es el 80%, a mí me enseñaron en Price que eso era negación de opinión, por lo menos. Oiga, yo no sé la norma de registro, y es que aparte no amortizan. Amortización. La típica respuesta del gestor, ¿cómo vas a amortizar el pago de la Generalitat? Pues sale, ahí, no tal. Por lo tanto, contabilidad patrimonial, sí. Lo que se debe, normalmente sí, y lo que se va a pagar, normalmente sí. Pero lo que se debe con el tema de la deuda pública, hay ya tal cantidad de cosas que es complicado llevarlo bien contabilizado. No recogen la estimación intereses de demora, limitación al alcance porque no lo hemos cuantificado, no tenemos tiempo de cuantificarlo, ellos tampoco lo saben. Registro de la deuda sanitaria. El compañero Joan antes lo ha dicho, la Comunidad Valenciana, bueno, somos especiales en muchas cosas, en esta lo somos, y antes lo ha explicado a Antonio López. Nosotros estamos investigados por el Eurostat, los borradores ya están. Hablábamos de los cajones, ¿no? Facturan el cajón de los periodistas. Bueno, este año se han contabilizado 1.100 millones que estaban sin contabilizar en ningún cajón. O sea, perdón, estaban guardados en un cajón. Ahora ha subido a un cajoncito de arriba, que es en la 409 o 411, varía, depende de qué comunidad sea el plan general. Es decir, han salido a la luz porque está el FLA. Si no, pues la sindicatura lo lleva diciendo desde el año 88. Llevábamos nuestra contabilidad de obligaciones no reconocidas, básicamente de sanidad. Fármacos, la farmacia de la Comunidad Valenciana no cabe más que un mes en el presupuesto. Un mes. ¿Por qué no se presupuesta? Porque no se puede. Porque es un presupuesto equilibrado. Y yo tengo que tener ingresos.
¿Me entendéis o no? Ingresos y gastos. Yo no puedo meter más gastos que ingresos. Lo que se ha hecho a veces es decir, ay, este ingreso creo que lo voy a cobrar, que es lo que nosotros teníamos como derechos definidos, que ya se ha quitado parece ser, y que era la única diferencia de cuenta que teníamos con el Plan General del Estado. Una cuenta de derechos definidos. Creo que voy a cobrar porque este señor es tan bueno que me va a pagar. Y tú le decías, pero oye, si el otro señor Estado a veces no ha hecho el OCA, ¿cómo vas a contabilizar tú una cosa? Y ahora al cabo de 10 o 11 años están limpiando 700, 800 millones de provisiones por incobrabilidad o corrección valorativa de deterioro. Estamos hablando de contabilidad sencilla, de asientos normales. No estoy hablando de coste de valor amortizado ni nada de eso. Estoy hablando de contabilizar cosas que... Oiga, es que la financiación de la Comunidad Valenciana está que es verdad. Pues más razón. No cabe en el presupuesto porque es imposible meterlo en el presupuesto. Contabilidad patrimonial, 409, 411, el de Vengo, métalo donde quiera y después diga en su memoria todo lo que le dé la santísima gana, pero no obvie y no contabilice cosas que están, que lo tienen los directores de los hospitales. Miguel, ¿pero vosotros qué hacéis? ¿Vais buscando, como el que decía Olayo del Tribunal de Cuentas, con un candil? No, director económico, por favor, las obligaciones, las facturas de servicios recibidos que no habéis podido contabilizar o mandar a la intervención. Toma, Miguel, el listado. Pruebas de ver si se ha hecho el concurso, si no se ha hecho, si es negociación directa, suma y ya está. Y ya está. ¿Por qué no se contabiliza? Eso tiene incidencia directa en el déficit. Por eso Eurostat ha dicho, oiga, pero señores de la Comunidad Valenciana, que ustedes han tocado un punto el déficit del Estado. Reino de España, vamos a tener que revisar todo el tema del cálculo del déficit por una comunidad. Madrid también, pero Madrid era puntual. ¿Qué va a pasar? Es que no se sabía. Claro, sindicatura, venga. Desde el año 88. Oiga, Instituto Nacional de Estadística. Intervención General de Administración del Estado. No sé. Tribunal de Cuentas del Estado. Pero oiga, no han revisado el cálculo general, pero seguramente van a poner una multa al Reino de España importante. Importante. Hablamos de 1.800 millones de euros, convertirlo a pesetas. Ahora dicen que ya se está contabilizando todo bien en la patrimonial, pero llega un momento, si de farmacia te caben 2 meses, el año que viene tendrán lo mismo. Y se está recortando bastante el gasto, Se está recortando bastante el gasto. Pero los ingresos, con la caída también de la crisis, no dan para más. Claro, también ha llevado parejo otro tipo de gastos, ¿no? Que no voy a entrar ahora en ellos. Tiene que ver en relación con los coches y esas cosas. Gastos de ejercicios anteriores no contabilizados, de otro tipo. Compromisos de gasto no incluidos, 1.348. Aumento de provisión de insolvencias, 338 millones de euros. Procedimientos de concesión en el tema de las subvenciones, no voy a entrar en ello. Pero bueno, aquí estaba el tema del ONG de desarrollo. En lugar de un hospital, o en Nicaragua, pues 4 pisos con 8 plazas de garaje. Relación con la contratación. Mirad, no me he resistido a ponerlo. Os lo leo. Lo de rojo, Los contratos y convenios de patrocinio suscritos por el grupo CAC, Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Ágora, el Hemisferic, en el ejercicio que se indica en el apartado 442 deben motivarse suficientemente en el expediente, en el que deberá acreditarse a sí mismo la determinación del precio acordado y la oportunidad y conveniencia de la no aplicación de los principios de objetividad, publicidad y concurrencia en la selección de la entidad patrocinada. Informe de la sindicatura del año 2005, conclusión de la revisión de la legalidad, una entre tantas. ¿Os suena? ¿A alguien le suena? NOS, Valencia Summit, 2005. 2015, informe de las defensas para hacerlo. En 2005 lo dijo la sindicatura ya. No, también, no, eso es otra cosa. No, esto es NOS, el Instituto NOS, Valencia Summit. Iñaki Undargarín, vamos. No, pero os lo digo, Antoni. 2005, herramientas de prevención. A ver las águilas ahora, ¿son efectivas? ¿Y a quién fue este informe? A todos los que he dicho antes. Gastos de personal, no me voy a meter. Bien.
La sindicatura, en su afán de mejorar el control, no me voy a detener porque voy a ir a las conclusiones directamente, ha tomado medidas para mejorar de alguna forma el control, entre las que están las que os digo ahí, que es norma emitida por la sindicatura para que nos envíen telemáticamente los contratos y las obligaciones y reparos de los ayuntamientos, para fiscalizarlos o no, depende, pero que nos manden toda la documentación. Siempre por medios telemáticos, por medio de nuestra web nos llegan todas las... ¿Qué dice la prensa sobre este de reparos que ha sido reciente? Un 63% de los ayuntamientos y un 50% de las entidades han enviado la información. Y me noto yo aquí. ¿Y el resto qué? No mandes que no pase nada. Hablan de la preceptiva fiscalización. Decimos, lo han sacado el periodista de nuestro informe, las situaciones, para evitar que estas situaciones se reproduzcan reiterada y periódicamente. Y añado yo aquí, porque si sigue sucediendo, puede pasar que... No lo sé. Reparos de las intervenciones de los ayuntamientos que han contestado, 3.456 reparos. Y los ayuntamientos adoptaron 578 acuerdos contrarios al informe del interventor o del secretario. El 10 de marzo firmó el síndico mayor un protocolo de actuación con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Ahí está la foto de Olayo y de mi síndico y mis síndicos, para ser más ágiles en aquellas cosas que detectáramos en los informes y previo a la sección de enjuiciamiento nos pidieran información adicional, etcétera, etcétera. No me voy a extender tampoco, ya no tengo tiempo. Ante la normativa que hay, el tema de los abusos, las infracciones, responsabilidad contable, nosotros tenemos un manual de fiscalización, no me da tiempo a entrar en la página, bastante bueno, en el sentido que nos sirve mucho a los auditores y a los equipos de fiscalización y también a los fiscalizados, porque es público. Menos algún papel de trabajo que sí que lo tenemos en la red interna, en la intranet, todo lo demás es público, sobre muy diversos temas. Y entonces nosotros, para aclararnos nosotros mismos, si somos 6 equipos de fiscalización, las conclusiones sobre un mismo hecho detectado tienen que ser las mismas, porque al final el que firma, ¿quién es? El síndico mayor. Pero le vienen los informes de 6 o 7 equipos, de 6 o 7 auditores, con lo cual, ante los mismos hechos, tenemos que actuar de la misma forma. Y en el caso concreto del fraude, pues hemos sacado una disposición. Es que somos muy listos en la sindicatura, ¿no? Que hemos cogido la ley y nuestro reglamento, la ISAIAES 200, la 400, que están basadas en las normas internacionales 240 y 1240, pero lo hemos adecuado a nuestra sindicatura, a nuestro trabajo y a nuestros procedimientos. Y si se quiere mirar, en el manual de fiscalización está. Y termino, Donato. Bien, conclusiones concisas, claras y concretas desde mi punto de vista, que después podéis participar de ellas o no. OCEX. Potenciarlos, no suprimirlos. Ayer éramos 13, se conoce que a alguien no le gustaba el número, somos 12 ahora. Mejora en los procedimientos de auditoría, obviamente. Siempre tenemos que estar en una constante mejora. Ya no nos llevamos los files ni las hojas, ahora llevamos los portátiles con los papeles electrónicos, etcétera, etcétera. Adecuada coordinación entre todos nosotros. Para eso está la conferencia de presidentes, etcétera, etcétera. E informes vinculantes. Todo aquello que no es vinculante en la Administración o en el Estado español, pues eso. Ay, lo que nos ha dicho la sindicatura, vaya, no te preocupes. Auditores privados. Estas son opiniones mías, ¿eh? Ampliar la colaboración. Yo creo que es muy interesante. Razonabilidad en cargos y honorarios. Nosotros recibimos los informes de la intervención, porque es obligatorio por la ley de Hacienda nuestra, que la Generalitat nos rinda las cuentas y los informes. La auditoría que hace la intervención por ley de Hacienda es auditoría integral, que es un término del año 88 de la Intervención General del Estado, que significa regularidad financiera, de cumplimiento, de eficacia, de eficiencia y de economía. Todo eso, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por unos aprovechados 15.000 euros o 12.000. Echen cuentas. ¿Qué es la auditoría operativa? Comparamos el presupuesto, lo que había en caja en el 2000, no se puede hacer nada más. Yo hablé con el interventor general o un viceinterventor.
seleccionar lo que se quiere que el auditor privado, o vosotros, que sois los responsables, hagan sobre el funcionamiento de las ciudades, las artes y las ciencias, revisar el circuito de entradas del hemisféric, y otro año rotáis el énfasis y hacéis otra cosa. Pero no digáis que os hagan una auditoría integral, si han sido eficaces, eficientes y económicos, y más la auditoría financiera y la de cumplimiento de la legalidad. Y todo eso por unos precios que no son razonables. ¿Qué no podemos dar más? Bueno, pues hacer otra cosa que sea más eficiente. También es verdad que se debe mejorar en la formación de las personas, que esto sí que hemos notado la diferencia, se ha mejorado muchísimo, y una adecuada supervisión de los trabajos por aquel que los encargue, tanto por la intervención como por los órganos de control externo. Y por último, los gestores mejoren el control interno, profesionalizar la gestión. ¿Quién es el responsable de algo? Delimitar las responsabilidades por áreas, como sea, y por favor háganos caso, implementar las recomendaciones de los auditores. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pero ha sido muy interesante. Bueno, ahora yo creo que el que va a recalcar un poquito lo que hacen los auditores privados va a ser Joan. Joan, tienes la palabra. Gracias, Donato. Buenas tardes a todos. Mi intervención va a girar en torno al papel de las firmas de auditoría en las funciones de control interno y externo de las entidades públicas, entendido como una herramienta, si no de prevención, sí al menos de detección y de corrección de los riesgos. Voy a dividir mi intervención fundamentalmente en 4 ejes. En primer lugar, y a modo de introducción y antecedentes, vamos a ver cómo se ha desarrollado y ha evolucionado la participación de los auditores de cuentas en las funciones de control interno y externo en el sector público. En segundo lugar, ya entrando en tema de gestión de riesgos, haremos un breve análisis de las diferentes modalidades de auditoría puestas en relación con la tipología de riesgos de las entidades públicas. En tercer lugar, una cuestión que preocupa a muchos de los presentes y los que concurrimos continuamente a licitaciones públicas, como es la problemática que plantea la contratación de los auditores en tema de control interno y externo. Finalmente, acabaré con unas reflexiones finales a modo de preguntas que me hago a mí mismo y de respuestas o propuestas que son susceptibles de ser discutidas si procede. Todo ello desde la perspectiva de un auditor de cuentas con 35 años colaborando en entidades del sector público, fundamentalmente en Cataluña, 17 de ellos con la intervención general del Ayuntamiento de Madrid y alguna colaboración puntual con IGAE. He olvidado de pasar el índice y el primer punto. En relación con el primer punto, los auditores de cuentas hemos venido participando activamente en la auditoría de las entidades públicas desde hace muchos años, generalmente a requerimiento de los gestores públicos. En un principio, al margen de los órganos internos y externos de fiscalización, pero cada vez con mayor coordinación con los mismos y trabajando bajo su supervisión. Hay que hacer constar, ante todo, que no se ha contado con un marco legal definido que ampare la mayoría de las actuaciones realizadas. En 2011 ha sido la disposición adicional 5ª del Reglamento de Auditoría la que ha clarificado las competencias, atribuyendo claramente la auditoría de las cuentas anuales de las entidades de derecho público a los órganos públicos de fiscalización, limitando la participación de los auditores de cuentas a tareas de colaboración, excepto por lo que hace referencia a las entidades mercantiles y otras entidades sujetas a la obligación de auditoría anual sujeta a la Ley de Auditoría de Cuentas. ¿Cómo ha sido nuestra actuación? En relación a lo que son la administración general de las entidades públicas, hemos trabajado en el sector local exclusivamente. Se han realizado trabajos de auditoría de cuentas con carácter recurrente. Ahí destaca el Ayuntamiento de Barcelona, que audita sus cuentas anuales desde hace exactamente 25 años.
y formula cuentas anuales consolidadas desde hace 20 años y las somete a auditoría externa. Con motivo de los ciclos electorales, los auditores solemos recibir encargos puntuales procedentes de los nuevos equipos de gobierno, normalmente con alcances heterogéneos que dan lugar a una tipología de informes falta de toda normalización y con encargos que alcanzan a veces objetivos plurianuales. Merece ser citada la colaboración con las diputaciones provinciales en trabajos de revisión y análisis de los estados contables de los ayuntamientos bajo la forma de estudios económico-financieros. En determinados casos hemos colaborado con los órganos de control externo, pero han sido siempre actuaciones excepcionales y sobre aspectos específicos muy puntuales. Donde nuestra actuación ha adquirido mayor carta de naturaleza desde un principio ha sido en las entidades dependientes o adscritas. En cuanto a organismos administrativos, sus organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, hemos recibido adjudicaciones desde hace muchos años, primero procedentes de consejos de administración y cada vez más en el marco del control financiero de la intervención, integrados en sus planes de auditoría. Muchas veces mayoritariamente se han aplicado las normas técnicas de auditoría, no las normas de auditoría del sector público. En relación a sociedades mercantiles, fundaciones, universidades y consorcios, hemos intervenido en su auditoría anual cuando esta es obligatoria, según la LAC o de acuerdo con legislación especial o estatutos de la entidad. Merece ser comentada la disposición adicional 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que ha reformado el régimen jurídico de los consorcios y ha establecido la obligación de auditoría anual de sus cuentas bajo la responsabilidad de la intervención de la administración territorial a la que está adscrita cada consorcio. En relación a sociedades mercantiles hemos trabajado con los OFEX y en el marco del control financiero de las intervenciones. Otras actuaciones cada vez más recurrentes se centran en la revisión de los servicios públicos que son objeto de gestión indirecta, fundamentalmente por medio de concesiones, con alcances muchas veces imprecisos, fijados en los pliegos técnicos, que muchas veces consisten exclusivamente en la auditoría de la cuenta de pérdidas y ganancias, no de los estados financieros completos. Y muchas veces esa cuenta de pérdidas y ganancias es una contabilidad analítica de un adjudicatario que gestiona muchísimas concesiones, con lo cual las garantías de integridad de la información registrada son realmente pocas. Hemos trabajado en la fiscalización de concesiones como parte del control financiero, responsabilidad de las intervenciones. En el control de subvenciones, nuestra actuación ha adquirido carta de naturaleza, fundamentalmente en la fase de justificación por el beneficiario y también integrados en el control financiero de las intervenciones. Entrando ya en el tema de la gestión de riesgos, en primer lugar me he preguntado qué nos dicen nuestras normas técnicas de auditoría. Las NIAs no hacen referencia específica a la gestión global del riesgo de las entidades. Se centran fundamentalmente en los riesgos de incorrección material debidos a fraude y a error y en la continuidad de las entidades. Ha sido en las normas de buena gobernanza de Intosai, en concreto en la norma 9130, que actualiza la guía de normas de control interno del sector público y incorpora a la misma información adicional sobre la administración de riesgos de la entidad. Esta norma de Intosai se basa fundamentalmente en los marcos integrados de control interno y de gestión del riesgo emitidos
por el Comité COSO a partir del año 1992. Para los que no lo recordábamos, el Comité COSO está integrado por asociaciones profesionales de contabilidad y auditoría de Estados Unidos y se constituyó a raíz de las conclusiones de la Comisión Treadway en Estados Unidos a principios de los años 90, encargada de emitir normas para combatir el fraude en la información financiera. COSO concibe la gestión de riesgos como una evolución del modelo de control interno. Se basa en el mismo, pero tiene objetivos mucho más amplios, de tipo estratégico y de tipo tecnológico. Estos marcos conceptuales de COSO están basados en 8 componentes de riesgo. 5 de ellos hacen referencia al control interno, los que he destacado en negrita: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. A ellos interpone 3 componentes más que hacen referencia a la gestión global de riesgos: el establecimiento de objetivos, la identificación de eventos y las respuestas a los riesgos. Cada uno de estos componentes, para cada uno de ellos, desarrolla una serie de principios específicos y normas de desarrollo. Cada uno de los componentes se aplica de forma diferenciada y sucesiva a los distintos tipos básicos de riesgos de la entidad. Y COSO distingue 4 categorías básicas: los riesgos estratégicos, operativos, de cumplimiento y de información. Los estratégicos son los que ponen en cuestión la misión, la visión y los objetivos a largo plazo de las entidades. Los operativos hacen referencia a la asignación de recursos y a la eficacia de las operaciones. Los de cumplimiento hacen referencia a los riesgos de incumplimiento de la legalidad, y los de información hacen referencia a los riesgos de incorrección material de la información financiera. En base a estos objetivos, pues es fácil correlacionar las modalidades de control de las que nos habla la normativa. Los riesgos operativos se corresponde a la auditoría operativa, los de cumplimiento, la auditoría de cumplimiento, y de información, la auditoría de cuentas. Esas terminologías, viendo la normativa, no son, desde nuestro punto de vista, compartimentos estancos. Muchas veces, cuando actuamos en las entidades, nos preguntamos dónde acaba la auditoría de cuentas y dónde comienza la auditoría de cumplimiento de legalidad, cuando ambas están imbuidas de normas. Es difícil trazar una línea divisoria. También las normas nos hablan de otros conceptos como equivalentes, como control financiero, como control permanente, como auditoría financiera, como auditoría de regularidad, como control de eficacia, eficiencia, que según a qué normativa atendamos, si estamos mirando las normas de auditoría del sector público, me estoy acabando el tiempo, tienen significados distintos. En relación a las distintas modalidades de control, riesgos e incidencias en las que solemos encontrarnos, no voy a repetir lo que nos ha dicho Miguel. El inmovilizado, desde nuestro punto de vista, auditorías que hemos realizado y leyendo informes de las sindicaturas, es el gran olvidado de los modelos contables. La ICAL, en su día, fue un gran manual de gestión del presupuesto de gastos, un poco menos manual de gestión del presupuesto de ingresos y nada manual de gestión del inmovilizado de las entidades públicas. Hemos visto inmovilizados que son auténticos pozos sin fondo de obligaciones reconocidas, absolutamente desvinculados de la realidad. El deterioro de deudores, voy a pasar rápido, el reconocimiento de los ingresos, fundamentalmente subvenciones y transferencias, han sido tratados de manera absolutamente divergente en función de qué planes públicos, dando lugar al desprestigio del resultado económico financiero. El cálculo y la afectación del remanente presenta problemas cuando estamos
auditando entidades mercantiles y entidades públicas empresariales como las de la Generalitat de Cataluña, que aparte de formular un presupuesto, lo liquidan y calculan un remanente total, un remanente afectado, un remanente disponible, que después es objeto de retención en las transferencias corrientes del ejercicio siguiente. La estructura de la memoria, la falta de información sobre contingencias suele generar importantes problemas. En relación al cumplimiento de legalidad, no tenemos, en general, buenos manuales de procedimientos de gestión en aquellos aspectos que están afectados por la normativa. Me he referido ahora a la falta de definición del alcance. Nuestros encargos necesitan alcances bien determinados. No podemos comprobar toda la legalidad, la integridad, no la podemos comprobar. Necesitamos qué leyes, qué artículos, qué atributos para poder determinar las amplitudes de las pruebas y después modelos normalizados de informes. La auditoría operativa, la regulación ha sido meramente enunciativa, imponiendo obligaciones a los interventores. En concreto el sector local, desde el año, 1988, con la primera ley de haciendas locales, ya imponía esta obligación y ahora, en este momento, se está elaborando un reglamento para desarrollarla 27 años después. Como dice Miguel, se limita al análisis de las desviaciones. Solo un apunte. El control, la auditoría operativa, nunca conseguirá sus objetivos si no presupuestamos por objetivos. La presupuestación cuantitativa no nos vale para este análisis. Detrás de cada cuantía debe estar descompuesta por unidades técnicas de output y precio unitario o precio medio del output. Porque la auditoría, cualquier modalidad de auditoría, es comprobar una realidad con una norma, no con el criterio del auditor. Aquí no vale, no hay criterios. Esto era antes, cuando yo empecé, que comparábamos realidad con mi opinión. Hoy, si no hay norma, no hay auditoría. La inexistencia de sistemas de costes también invalida completamente la eficacia de la auditoría operativa, en mi opinión. No sé si me da tiempo. Un par de minutillos. Un par me dejas. Quería entrar en la problemática de la contratación de auditores en el sector público, explicando la historia, de qué hemos pasado, de dónde veníamos y a dónde vamos. De pocas licitaciones abiertas a generación de licitaciones. Adjudicaciones negociadas más o menos se mantiene. Antes teníamos muchas directas y ahora son contadas. Teníamos precios sujetos a baja presión debido a la escasa concurrencia y ahora hemos tenido una caída muy significativa. Oferta-demanda. La crisis ha provocado un exceso de oferta de auditorías en relación a su demanda. Teníamos alcances de trabajo limitados a la auditoría de cuentas y largos periodos de trabajo de campo. Esto ha cambiado completamente. Ahora nos autoexigimos. Hemos ampliado los alcances, exigido por los plenos a través de mejoras que nosotros mismos ofertamos y con poco tiempo para realizarlas. Hemos mejorado en cuestión de guías y hemos pasado de un nulo control posterior por parte de las intervenciones. Nulo. Formalizábamos como queríamos, a un alto nivel de formalización de los expedientes de auditoría por este mayor control de calidad al que se nos somete. El tema de la formación de los que trabajamos en el sector público. Quiero destacar su importancia. No podemos entrar en entidades de derecho público sin formación en contabilidad pública, en derecho financiero, en derecho presupuestario, en patrimonial, contratación, servicios públicos, etc. No puede ser. Después, lo que se produce es un gap de expectativas. Los órganos tienen unos objetivos a los que nosotros no alcanzamos. Hemos mejorado en este sentido gracias a los programas internos de formación, al posgrado, pero es insuficiente. Reflexiones finales y acabo. Me pregunto si realmente no deberíamos tener una formación homologada a nivel de interventor. Si procedería a tener un título de auditor del sector público en el ámbito de las empresas privadas. Existe en los países de mayor tradición. Me he preguntado mucho cómo es la aplicación de la ley de contratos y hemos de pasar por ellas, pero
los precios de salida tienen que estar objetivamente cuantificados. Hemos de regular bien la justificación de las bajas desproporcionadas. Nos jugamos mucho en ello. El control efectivo de la calidad del trabajo debe formar parte de la recepción y previo al pago de las facturas. En Cataluña se ha generalizado el control financiero bajo auditoría externa, se ha mejorado la definición de los alcances, aunque las guías continúan siendo insuficientes. En el sector local, esa norma de reglamentación de la fiscalización interna ayudará muchísimo. En el tema de colaboración con los OCEX, pues la sindicatura empezó a externalizar trabajos hace 2 años, pero se interrumpió. Pusimos un gran esfuerzo por ambas partes. Trabajamos con supervisores. Vimos que teníamos sensibilidades distintas y nos acercamos. Hicimos el trabajo lo mejor que pudimos, estamos orgullosos del mismo y desearíamos que continuasen esas colaboraciones. Continuamos sin auditoría anual obligatoria de las entidades públicas. Y no lo digo como auditor, lo digo como ciudadano. No somos Inglaterra, pero entre nada y todo hay mucha distancia. Deberíamos empezar por los municipios de más de 100.000 habitantes, continuar con los de 50 y implantarlo progresivamente. Mi última conclusión hacía referencia a lo que ha dicho Miguel. Hemos de ir a una auditoría única, sin controles superpuestos. Los OCEX no han de duplicar, han de completar de forma selectiva y plurianual el trabajo recurrente realizado por los interventores y los auditores externos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por el esfuerzo que has hecho en resumir tu presentación. Muy interesante. Albert, tenemos un cuartito de hora oficialmente. Yo creo que si nos pasamos un poco tampoco nos van a mirar muy mal, pero intentemos... Si los siguientes los dejan, Son ellos dos. Ya. Y el que se registra, aquí todos. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy el último, lo cual tendré que acelerar un poquito más, pero yo creo que ya todos están cansados. En primer lugar, agradecer al colegio pues la invitación en esta sesión y un poco, bueno, yo he intentado hacer una clasificación, ver qué es lo que aporto, ¿no? En primer lugar, estaba muy contento de la presentación que había preparado, pero claro, viendo los problemas que ya hay en el sector público de primera mano en los últimos 25 años, más el cumplimiento, digo, bueno, pues ya mis problemas ya van a ser menores, ¿no? O sea, un poco... yo llevo pues 25 años y sobre todo mi pasión de toda mi vida ha sido la tecnología. A partir de la tecnología mi otra pasión es el mundo empresarial, ¿no? Y como empresa, sea del sector público o del sector privado. Y es donde he dedicado todos mis esfuerzos a nivel profesional. Con lo cual, bueno, entramos aquí en una profesión que es auditoría informática o auditoría de sistemas de información. A nivel internacional es esta certificación CISA. Y claro, pues da un poco con los equipos, con las herramientas que tenemos, etcétera, bueno, cómo lo vestimos, ¿no? Con lo cual mi visión un poco desde el ámbito tecnológico pues es, bueno, vamos a repasar, ¿no? Estamos hablando de riesgos, ¿no? Es de esas posibilidades, pero riesgos para alcanzar un objetivo empresarial, un objetivo del sector público, etcétera, y con ello cada riesgo, pues bueno, hay una serie de actividades, algunos con riesgos inherentes, otros no, que todo esto yo creo que os suena y en el día de hoy pues ha sonado muchísimo, ¿no? Yo me he marcado 2 objetivos, bueno, herramientas, algunas ya han salido y ahora viéndolo desde un punto de vista más conceptual y operativo, y hago un poco el contraste entre el sector privado y el sector público en cosas que realmente a veces nos parece que en el sector público pues estamos muy lejos y estamos más avanzados a veces que el sector privado y a la inversa. El sector privado en algunos pues está realmente pues más avanzado en algunos aspectos y no en otros, ¿no? Y bueno, y cómo utilizamos, qué es lo que utilizamos para prevenir riesgos pues en el sector público, y como tengo el tiempo bastante justo, a nivel conceptual. Espero un poco para que no os durmáis, que ya el efecto café después de la comida ya empieza a bajar, ¿no? Y también, bueno, la relevancia de lo que llamamos controles automáticos, informáticos o lo que sea, ¿no? Que cada vez
estamos en sistemas más automatizados. Esta mañana estaba en una ponencia sobre ciberseguridad, ¿no? O sea, aquí ya es otra era. De hecho, la ponencia era otra era, la ciberseguridad, aunque lo tenemos ya en nuestras casas en el día a día, ¿no? Y estas herramientas, ¿qué herramientas estamos utilizando? ¿Qué herramientas hay en el mercado? Claro, primero es los diferentes conceptos. Tenemos la definición de riesgos por el Instituto Interno Auditor, tenemos en la ISO 31000 dedicada exclusivamente a riesgos, el PMBOK, que es para proyectos de todo tipo, desde el enviar una aeroespacial a Marte o lo que sea, hasta un proyecto empresarial. Tenemos el PMBOK que nos va guiando en cómo tengo que gestionar todo ello, y ello se transfiere pues, en el día a día, en oficinas de proyecto, que es lo que nosotros montamos para ayudar, asesorar en cómo gestionar los riesgos. Pero claro, para eso se necesita presupuesto, Miguel, sí, tienes toda razón, ¿eh? Y para allí pues vamos añadiendo un poco, y ¿por qué la gestión de riesgos, ¿no? Bueno, lo primero, parece obvio, lo sencillo es porque hay un objetivo, ¿eh? Viene un programa político, viene un programa de un ayuntamiento, de lo que sea, que son los objetivos como tal, ¿eh? Y luego, que ahí sí que yo creo que el auditor pues tenemos esas destrezas, ¿no? De cómo empezamos a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo más material? Y ahí yo creo que es una habilidad no innata, sino que la hemos ido aprendiendo, ¿no? para situarnos en lo más importante, ¿no? En este 80-20, ¿no? Pues dedicar todo el esfuerzo en el 80% de la parte económica y no en el 20% que necesitamos 10 veces más de esfuerzo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues ver un poco pues, cómo compensamos todo ese esfuerzo para aportar un valor añadido, y obviamente luego en estas recomendaciones o en estas salvedades o lo que sea, pues que claro, nos hagan caso no al cabo de 15 años o al cabo de 10 años, sino mucho más cerca, ¿no? Y un poco resumiendo, yo resumo, bueno, ¿cuáles son los desafíos en el sector público en cuanto a la parte de gestión de riesgos, ¿no? Pues bueno, hay muchas, primero una visión más crítica de cómo se gestiona el riesgo. Cada vez se pregunta más, se demanda más información al sector público, gobernantes, asociaciones, fundaciones, en diputaciones, en ayuntamientos, en todos sitios. Hay mucha más presión por parte de los organismos y control y regulación. Yo diría que hay mucha más hoy que hace 20 años, y yo creo que ahora entramos en una dinámica, en una presión tanto a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, a nivel incluso de cada uno, que la presión es mucho más fuerte, ¿no? Con lo cual hay una profunda reestructuración, y lo primero es mayor demanda, gobernabilidad o governance. A mí me ha gustado que ha salido este concepto que se utiliza, incluso a veces se confunde mucho lo que es governance o gobernanza de gobierno. Se traduce governance en inglés como gobierno, en cambio en inglés hay governance y gobierno también, ¿no? Y es govern, ¿no? O sea que una cosa es dirigir y la otra es el arte de, o qué es lo que yo tengo realmente para gobernar una empresa, sea pública o bien sea de cualquier otro tipo, privada. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de viabilidad. Otro de los retos, pues obviamente las restricciones presupuestarias, con lo cual pues hay que ajustar mucho más. Con muy poco pues hay que hacer mucho más, ¿no? Lo cual eso ya es más complicado. Por otro lado, el día a día, ¿qué nos lleva? Incremento de la complejidad de los procesos que realmente dentro de la parte financiera y de la parte no financiera, la operativa, y de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todos tenéis móviles, pero que en muchos casos se utilizan. Y veremos que en el sector público ha avanzado muchísimo a través de la administración electrónica, a través de los servicios que se dan al ciudadano, también de esta manera, que también son computables de una manera o de otra. El aumento de grado de control, tanto interno como externo. Todo esto yo creo que son los grandes desafíos que en el día a día está sujetos. He intentado hacer, y herramientas de gestión de riesgos. Bueno, pues yo un poco, en mi aportación ha sido mi visión, digo, mira, pues lo voy a clasificar, ¿no? Primero son las herramientas básicas. Oye, ¿tiene el sector público herramientas? Y digo, bueno, pues hay normativas y leyes. Realmente son herramientas, porque empezamos a ver todas las leyes y hay muchos controles allí. La otra cosa es cómo se llevan a la práctica, la otra cosa es cuando se van a auditar, véase intervención, véase al cumplimiento de leyes, qué justificaciones nos dan y qué tiempo tenemos para validar esas justificaciones y qué técnicas, pero de haberlas, haylas. Auditorías, intervenciones internas, externas, operativas, punto, y separo lo que es auditoría control interno, porque quizá va un poco más allí, pero el control interno tiene que partir de los objetivos, bien sea de la empresa pública, a los riesgos para conseguir esos objetivos o ese programa, y qué controles yo voy poniendo para minimizarlos. Luego aquí viene el tema, controles que automáticos y manuales. Los automáticos aquí se nos escapa un poco, ¿no? Pero realmente toda esa parte no la vemos.
Y cada vez, hoy día, representan más del 80 o 90% de los controles actuales, y solo estamos mirando el 10 para validar toda esa información, lo cual con mucho cuidado. Y tenemos ese control interno o sentido común, o decimos cómo placar, cómo prevenir las cosas, no al cabo de 10 años, sino antes de que sucedan, entre comillas, y lo viendo porque se ve, ¿no? De alguna manera a veces. Y que el control interno, quien mejor está situado, es todo el colectivo de auditores. Somos los que sabemos más. O sea, tú imagínate cuánto saben los otros. O sea, aquí hay mucha diferencia. Y todo esto también queda recogido con otras herramientas básicas, como Corporate Governance, como es responsabilidad social corporativo, código ética, y eso está íntimamente relacionada con muchas de las normativas y leyes de transparencia, de asociaciones y fundaciones, etcétera. Todos estos conceptos, el código de ética, transparencia, el informe, etcétera, qué es lo que se hace con los fondos, quiénes son los proveedores, etcétera, cuánto se ha gastado en cada uno de los proveedores, todo está íntimamente relacionado, ¿no? Claro, esto nos da con otro tipo de herramientas, de sistemas de información, que es lo que hoy día se están utilizando. Estamos hablando de RPs. Claro, cuando estamos hablando de RPs, que este concepto existe, depende en qué empresas públicas, sí que existe, que sí que se aplica en algunos sistemas y algunos consorcios sanitarios, etcétera. No en toda su magnitud, como puede ser el mundo empresarial, que a veces con un ERP pues, se lleva toda la gestión de toda la información financiera, operativa, etcétera, de la empresa, pero sí en una muy buena parte y cada vez está mucho más integrado, lo cual que hace que otra de las herramientas son estos controles automáticos, no solo sumar, sino el que vemos luego, el control de acceso, todas las operaciones automáticas que se están haciendo. Y dentro de sistemas de información pues también administración electrónica, aunque no repercute directamente sobre todos los estados financieros, pues realmente es uno del valor añadido que la función pública como tal está dando. Para ello he clasificado pues, herramientas que nos ayuden a todos vosotros y al sector público en los riesgos, ¿no? En la identificación que esta mañana pues, se ha hecho, pues hay herramientas de Enterprise Risk Management que lo que ayuda es a documentar, a evaluar que todo lo que se hace en el día a día se ponga en algún sitio para todo tipo de riesgos, tanto de estrategia como operativos, como financieros, como tecnológicos, etcétera. Otra de las herramientas que yo creo que esas sí que son más prácticas es documentación y evaluación de riesgos. Las herramientas en sí de seguimiento de recomendaciones, de vuestras recomendaciones. Por un lado, es una herramienta el hecho de hacer estas recomendaciones, pero hay herramientas que os ayudan, que ayudan a la intervención, que ayudan al sector público en hacer este seguimiento de recomendaciones. ¿Qué quiere decir esa herramienta? Pues es una herramienta que sencillamente, que tú cuando le pones, oye, pues me tiene que dar respuesta, pero para ello tienes que tener la potestad, obviamente, si no es vinculante no sirve para nada, pero sí que una vez es vinculante, dices, oye, usted esta recomendación la tendré subsanada en 2 o 3 meses, pues esa herramienta sencillamente el día tal le dice, dame la respuesta a ello. Si tenías que tener un control de acceso, si tenías que tener una provisión, si tenías que tener lo que fuera, oye, ¿ya lo tienes hecho? Sí, vale, pues cuando yo ya lo tengo hecho, esto envía un mail automático, lo cual a mí, como soy un fan de la tecnología, todo lo que sea automático me encanta, ¿no? Pues un poco a partir de allí nos ayuda de una manera automática a dar una gestión. Claro, luego tendría que venir que si no me responde, pues debería ser vinculante, es decir, qué es lo que hago para que realmente respondan y que desde el punto de vista de control interno, de provisión o lo que sea, pues realmente se ejecute. Otra herramienta que entiendo yo que se utiliza muy poco, que en cierta medida pues todos utilizáis, es el data analysis, análisis de la información, de la integridad. Veremos algunas herramientas en concreto, ahora lo pasaremos. Y luego, dentro de la clasificación que yo he hecho, pues metodologías y buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas de gobierno, del sector público, que nos dan, la verdad es que nos dan muchísimas buenas pautas, están muy relacionadas muchas veces con COSO, que sería, yo casi más que un control interno, para mí es un marco de control, o sea, es enorme, igual como el SOX, igual como Basilea, como Solvencia, o sea, de ahí podemos sacar infinidad de controles y yo te diría de metodologías de auditoría, de qué es lo que se tiene que hacer, porque ya lo han sufrido un poco y es lo que nos estamos encontrando también en estos momentos. Con ello, bueno, en normativas y leyes, pues yo ya no lo explico, pero por ejemplo, a mí me gustaría un poco, pues contratación del sector público. Yo cuando hago benchmarking dentro del sector público, en algún caso concreto, pues tienen un poco de miedo, ¿no? Oye, no, es que a mí, aquí no, es que todo no lo tenemos. Bueno, pero si yo lo comparo con la empresa privada, pues realmente es una herramienta, porque a nivel de contratación, las evidencias, qué es lo que hay, etcétera y tal, está mucho más avanzado que el sector público.
Yo ya no digo lo otro porque ya ha salido, ¿no? Lo otro más o menos. Pero bueno, también algo bueno tiene, ¿no? Estamos hablando de la ley de transparencia, estamos hablando de las nuevas leyes de asociaciones y fundaciones que nos están dando toda una serie de herramientas y pautas que tienen que tener. La otra cosa es el buen uso y quién nos ayuda a poder elaborar todo esto, ¿no? En cuanto a auditorías, intervención, bueno, yo creo que se ha mencionado todo, no hace falta hablar más al respecto. En cuanto a control interno, tampoco. Y en cuanto a corporate governance, RSC, código ético, punto, es decir, todo lo que necesitamos, la verdad es que son cosas, digamos, actividades que hay que hacer bajo este nombre o bajo otro nombre. Lo importante es el concepto, es como el control interno, sigue siendo exactamente los mismos conceptos. Y para el fraude lo mismo. Estamos hablando de segregación de funciones, estamos hablando de control de acceso, estamos hablando de control interno y siempre de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de control interno del conjunto de políticas, de resguardar los activos, de la información, de la gestión confiable, que va más allí, es íntegra, que es confiable, etcétera y tal, eficiencia operativa, también identificación. Y cuando estamos hablando también de control interno, bueno, es lo que entramos en, bueno, estamos en procedimientos manuales y en procedimientos automáticos. Y lo que estaba comentando al principio, tenemos muchísimos más ahora de automáticos. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo confiamos en toda esa parte? ¿Vale? Porque si ya son complicados para un experto del sector, yo no me imagino al resto, ¿no? O sea, ¿cómo les doy confianza? Si cada uno tengo un tipo y una manera, o tengo que a partir de todas las metodologías y todas las buenas prácticas a nivel internacional, ¿cómo las estoy aplicando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues no sé, el acceso restringido a los activos, la segregación de funciones, las validaciones. Yo no sé cómo ver segregación de funciones si no veo los sistemas de información. Yo, la verdad, no sé cómo decir que realmente estoy limitado o no a hacer algo si no veo el control de acceso. De hecho, es que cuando yo he visto el control de acceso, cada vez que voy a revisar alguno, no está bien. O sea, no está bien quiere decir que hay gente que tiene acceso a información que no le corresponde para el desarrollo de sus funciones. Algunos tienen de más, que no lo utilizan, y otros tienen de menos. O sea que tanto es malo para un lado que para el otro, pero normalmente es el de más, ¿vale? Pero allí sí que realmente es muy importante y muy relevante. En cuanto a los sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, pues bueno, aquí yo creo que lo importante de estos sistemas, y sobre todo para el sector público, es el que no se el concepto principal del nacimiento del ERP, que es que no se repita el mismo de todos veces. Que una vez se ha puesto una vez, oye, se genere, no lo tenga que volver cada vez que viene, lo vuelva a repetir 5 veces o en 5 formularios. Y ahí sí que un gran avance de toda la parte de la administración electrónica sí que realmente nos está dando un motor importante del sector público en la automatización de procesos. En cuanto a controles automatizados y controles de acceso, bueno, no sé, hemos empezado con el tema de errores y irregularidades. Yo creo que lo que subsana más toda esta parte de errores e irregularidades son los controles automáticos y los controles de acceso. O sea, una irregularidad con un buen control de acceso y con controles automáticos es que no se puede dar. Es que en la empresa privada no se da y en la empresa pública donde está bien implantado tampoco se puede dar. Es que no existe la posibilidad. O sea, que cuando llegamos allí no existe. La otra es cómo lo monto y cómo está correctamente y aplicando control interno o aplicando el sentido común, que a veces es uno de los sentidos menos comunes, pero bueno, ¿vale? O sea, un poco ahí hay que ir avanzando en este aspecto, ¿no? En cuanto a administración electrónica, yo creo que todos vosotros, pues bueno, tanto en difusión, en interoperabilidad, indicadores al respecto, yo creo que hay literatura y tenemos suficientes marcos al respecto para poder ir avanzando. En gestión empresarial, un poco aquí hay herramientas, pero aquí estamos hablando de riesgos, de estrategia, de operaciones, de información, de cumplimiento normativo en todos los ámbitos, O sea, aquí también estamos hablando de toda la parte, incluso de riesgos nuevos o emergentes, que a veces son los que saltan en el primer plano en los medios de comunicación. En documentación de evaluación de riesgos, pues bueno, aquí pues es un sencillo Excel, pero que esto realmente hay herramientas, como puede ser el TeamMate, como puede ser en el SAP GRC, como puede ser, etcétera, etcétera, que nos permiten, que ya que lo documento una vez, lo evalúo, etcétera, que me sirva para el año que viene, en la medida de lo posible. También el control interno es una cosa viva.
no es un ser vivo, pero casi, ¿no? Bien sean automáticos o no, pero los objetivos cambian, ¿no? Yo veo que los ayuntamientos tienen programas a 1 o 2 años y los van actualizando. Y los controles automáticos y manuales no se actualizan nunca. Se hicieron hace 15 o 20 o 30 años y ya no los toca a nadie. No, todo lo contrario. Sí que he visto en grupos empresariales que los procedimientos los realizan cada año. ¿Que los tocan todos? No, pero tocan los que afectan a los objetivos empresariales y a las estructuras como tal. Lo que he comentado en seguimiento de acciones y recomendaciones. O sea, ya nos cuesta mucho hacer unas recomendaciones que sean entendibles y que además luego las pueda seguir, para que las entienda yo al cabo de 5 meses o 6 meses, no 15 años, mucho más cercano en el tiempo, que ya te cuesta, porque has hecho 50.000 informes más entre medio, ¿no? Luego lo vuelves a coger, ¿no? Y bueno, pues un poco a ver cómo automatizo esta interacción con el que lo tiene que implementar. Ya no digo, bueno, cómo lo consulto, etcétera y tal, pero bueno, los planes de respuesta realmente a todo ello, ¿no? Y el análisis de datos. Yo aquí sí que podría decir, bueno, yo he hecho muchísimos proyectos, pero, por ejemplo, para la auditoría pues está la IDEA, la ACL, el Access o el Excel, que creo que es lo que habéis utilizado todos. Cada uno tiene sus limitaciones, cada uno sirve para lo que es y demás. Pero cuando empiezas a coger pues la base de datos pues de un padrón o de lo que sea y miras algo tan sencillo, el código postal, o cojo todos los que están en el padrón del código postal y me salen 200, por decir un número, una cifra, que es que el código postal no existe. Digo, ¿cómo ha entrado en el sistema? Un código postal que no existe, ¿no? O sea, ya cuando digo esto ya no me pongo ni en temas contables, ni en temas financieros, ni en importes, ni en todo demás. O sea, y ahí estamos hablando de errores y irregularidades, y ya en la parte automática a ver cómo realmente lo estoy haciendo, ¿no? Y en cuanto a buenas prácticas, el COSO y SOX, yo diría, bueno, pues no sé, la Real Academia, cuando está hablando de governance y de buenas prácticas, habla de legalidad, habla de transparencia, responsabilidad, consenso, participación, eficacia y eficiencia, sensibilidad, pero un poco, bueno, cuando hablamos de governance, hay 4 o 5 estados, o sea, estamos hablando de auditoría, estamos hablando de cumplimiento regulatorio, estamos hablando de evaluación de riesgos, estamos hablando de muchísimas cosas. Y todo ello desencadena en un conjunto de actividades que es lo que hay que ir a profundizando. Aquí tengo un poco el COSO, que es desde arriba, es decir, el código de ética sirve, el código de corporate governance vale la pena. Bueno, es que se empieza desde arriba, ¿no? El código de ética sirve, bueno, depende, hombre. Últimamente estamos viendo muchas cosas por la prensa, bien sea a nivel público o a nivel privado, ¿no? Pero bueno, si no tengo un buen... Hombre, no tiene sentido de que no haya paga extra, digamos, o no hayan pagas, y en cambio se les suba un 50% a los principales o responsables. Bueno, aquí yo no me pongo en ningún sitio, ¿no? Pero no tiene sentido, eso es un código de ética. En el mundo empresarial también se están haciendo, también existe, ¿no? Las cosas es lo que llamamos sentido común, ¿no? Hemos comentado que a veces es un poco uno de los sentidos menos comunes, pero bueno, ese es el que se tiene que aplicar, ¿no? Y aquí, como ya ha comentado mi compañero, pues el entorno de control, evaluación de riesgos, actividades, información y comunicación y toda la parte de supervisión, ¿no? Y un poco en resumen, de todos estos conceptos que estaba hablando, yo digo, bueno, las herramientas que se utilizan con más naturalidad y dentro del sector público, pues toda normativa, las leyes, etcétera, en mayor o menor medida, las auditorías obligatorias de intervención, las auditorías propiamente externas, internas, cumplimiento normativo, herramientas que se están empezando a utilizar, transparencia, responsabilidad social corporativo, gobierno corporativo, etcétera, y herramientas que yo considero que hay que utilizar mucho más, por decir, a utilizar, ¿no? Que alguien las utiliza, sí, pero que hay que darle mucho más sentido al control interno, a los controles automáticos, por ejemplo, control de acceso, al análisis de la información, incluso de la información que os dan, a la documentación de riesgos y controles, y obviamente de todo ello, sin un buen seguimiento de recomendaciones, tampoco sirve. Y un poco aquí así todos los conceptos que lanzo y comparto con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Albert, también por el esfuerzo en concretar, en comprimir toda tu presentación. Habéis visto que tendríamos aquí para hacer una sesión más,
No os preocupéis, ahora dejaremos paso a los siguientes ponentes. Pues para acabar un poco pues lo prometido, habíamos hablado de un turno de preguntas, pues tendremos 2 minutitos para que no nos acaben de mirar mal del todo. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes. Ahí. Quería preguntar a Miguel acerca de la colaboración entre los jueces y los órganos de control interno de la comunidad vuestra. ¿Se ha establecido algún protocolo? ¿Lo habéis propuesto? Sí, tenemos un protocolo establecido, pero que justamente para la auditoría de seguridad razonable de este año vamos a potenciar, porque se tiene que potenciar muchísimo más. El que está actualmente establecido es de colaboración en cuanto a las confirmaciones de saldo y conciliaciones de saldo con las empresas privadas de auditoría. Es decir, ¿quiénes son los clientes de las empresas privadas de auditoría? La Intervención General de la Generalitat. Les escriben una carta y nos ponemos de acuerdo con los equipos técnicos para evitar mandar cartas de confirmación de saldos a bancos, a deudores, a asesores laborales, fiscales, etcétera. Vamos, los procedimientos normales de confirmación. Y ahora, precisamente, lo hablamos el otro día en la Comisión Técnica de Auditoría de la Sindicatura de Cuentas, porque se nos plantea un problema. Y fijaros que, pues vaya tontería, pero no lo es. Es decir, si yo estoy haciendo una auditoría de la empresa, por poner el ejemplo, de Ciudad de las Artes y las Ciencias, y estoy haciendo lo que es una revisión limitada o control de áreas, si resulta que yo tengo que hacer este año una auditoría de seguridad razonable del ISAI ES 200, que es, en terminología de siempre, una auditoría completa, tendré que asegurarme de los saldos iniciales, ¿no? Imaginaros que yo voy a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y le pido que me dé los contratos de Calatrava del año 2004. No tiene sentido. Tendremos que apoyarnos en la norma de relaciones entre auditores cuando hay un cambio de trabajo y pedir la información que sea. Si no, no había otra solución. Aparte ya de la colaboración con órganos o auditores privados, en mi caso es que me acabo de tirar al monte. Las universidades públicas valencianas, ¿tenéis establecido algún sistema de colaboración completa con los jueces de controles internos? Las universidades, lo que he explicado antes, tienen la auditoría de la Intervención General de la Generalitat por medio de la subcontratación de empresas privadas de auditoría y la nuestra. Y el Tribunal de Cuentas, que hace algún tipo de trabajo horizontal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí quería preguntar un tema que ha salido ahora al final, que estaba comentando Albert, el tema de los códigos éticos. En la Generalitat Valenciana, ¿cómo lo tenéis? ¿Tenéis organizado? ¿Tenéis formación al respecto, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros, dentro de esta Comisión Técnica de Auditoría y del Manual de Fiscalización, hemos actualizado, hemos tomado el código ético que dice la SISAI, que dice TOSAI, y lo tenemos publicado en nuestro Manual de Fiscalización. ¿Para qué? Pues para que todos los equipos hagamos una declaración de intereses en cuanto empezamos a hacer los trabajos, que no tengan relación, etcétera. Claro que tenemos un código ético aprobado por el Consejo de la Sindicatura en el mes de enero de 2015 y procuramos que se cumpla. Pero vamos, en este caso, en la memoria de planificación de este año, de los trabajos de este año, tenemos que hacer una declaración expresa a los miembros del equipo de que no estamos incursos en ninguna de las incompatibilidades ni conflictos de intereses que dicen las normas, que no la hemos inventado, que la hemos tomado de las ISAIs. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, pues entonces simplemente agradecer una vez más a Miguel, a Albert y a Joan pues su participación en esta sesión, que realmente ha sido interesantísima. Muchas gracias.